Cuando hablamos de asesinos en serie, la mayoría de la gente piensa que es simplemente una cosa del pasado. Pero la realidad es que hay innumerables asesinos en serie que viven entre nosotros hoy en día, y muchos casos de asesinatos en serie permanecen sin resolver durante años. 8 mujeres jóvenes, conocidas como las 8 Jennings, fueron asesinadas en 4 años, sin cierre y sin pistas, desde el Destripador de Belice hasta el infame Estrangulador de Chicago. Aquí hay 10 asesinos en serie que nunca han sido atrapados. Número 10. El Destripador de Belice, 8 de septiembre de 1998. Una niña de 13 años llamada Sherilyn Nicholas caminaba a casa desde la Escuela Superior Wesley en el sur de la ciudad de Belice cuando se encontró con un extraño. Nadie sabe qué pasó después, pero al día siguiente, su cuerpo fue descubierto en un charco de agua cerca de la autopista George Price. La pequeña había sido apuñalada más de 4 veces en la cabeza y el pecho. El daño fue tan intenso que casi le cortaron uno de los brazos y le abrieron la cara. El cuerpo de Shirley también mostraba signos de agresión, pero la parte más inquietante del descubrimiento fue que la encontraron vistiendo la ropa de otra niña que había desaparecido 2 días antes. Esa niña era Jay Blades, de 9 años, y sus cráneos y huesos serían descubiertos 6 meses después, junto con la mochila de Shirley. La noticia de los asesinatos llevó a todos a un frenesí masivo, pero los oficiales se mostraron reacios a confirmar que se trataba de un asesino en serie en acción. Eso fue hasta el 23 de marzo de 1999, cuando otra niña, Jackie Fern Malik, de 12 años, desapareció misteriosamente mientras jugaba en el patio de su escuela durante el recreo. 2 días después, su cuerpo también fue encontrado boca abajo en un charco a lo largo de un camino de tierra cerca de donde se descubrió el cuerpo de Shirley. En este punto, comenzó a surgir un patrón cuando los oficiales intentaron determinar si se trataba del trabajo de un solo hombre o eran incidentes separados. El pueblo de Belice también empezó a preocuparse y a presionar a la policía para que pusiera fin al reinado del terror. En un esfuerzo por proteger a los niños de los brutales ataques, se impuso un toque de queda para todos los menores de edad. Número 9. Muchos lo conocen como el asesino en serie de Little Rock, el Destripador de River City. Algunos incluso lo llaman Jack el Cuchillo, pero la verdadera identidad de este monstruo sigue siendo un misterio. La historia nos remonta al 24 de agosto de 2020, cuando un hombre que caminaba por 2200 South Gaines Street, Arkansas, notó un cuerpo tirado en el porche de una casa en la calle. El hombre anónimo alertó inmediatamente a la policía, que identificó el cuerpo como Larry Eugene, de 64 años. Inicialmente, Eugene fue declarado desaparecido 2 días antes y lo encontraron con heridas de arma blanca fatales en todo el cuerpo. Afortunadamente, la casa donde fue encontrado el cuerpo contaba con una cámara de seguridad que captó parte del ataque. En las imágenes capturadas la noche del incidente, se ve al sospechoso dirigiéndose hacia la calle Gaines antes de detenerse y apuñalar a McCree Christian. Luego se alejó antes de regresar para apuñalar a la víctima nuevamente. Lamentablemente, las imágenes de CCTV no eran muy claras, por lo que proporcionaron pocas pistas sobre quién fue el responsable del asesinato. Con el paso del tiempo, el caso se resolvió y los vecinos tuvieron que ofrecer una recompensa de $10,000 a cualquiera que estuviera dispuesto a proporcionar información sobre el agresor. Pero nadie avanzó y el destripador de la ciudad fluvial volvió a atacar. Esta vez, la víctima era Jeff Welch, de 62 años, cuyo cuerpo también fue encontrado en su porche en 4128 Woodview, calle 12. Fue encontrado con una herida punzante en el cuello y después de una exhaustiva investigación se determinó que la muerte fue un homicidio. Luego las cosas volvieron a la calma hasta el 11 de abril de 2021, cuando Deborah Walker, de 41 años, fue atacada en 1906 de la calle South Pulaski. Sin embargo, a diferencia de las otras víctimas, Walker sobrevivió al ataque a pesar de que fue apuñalada 15 veces. Desafortunadamente, su recuerdo de su atacante era bastante borroso y proporcionó pocas o ninguna pista para la investigación. Lo único que recordaba era que el hombre era un hombre negro que medía más de 6 pies de altura y tenía una constitución delgada.
En ese momento, el FBI se involucró en el caso y se creó el perfil del asesino. Pero en poco menos de 24 horas, el asesino volvió a atacar. La víctima esta vez fue Marlon Anthony Frank, de 40 años, quien fue apuñalado en el 27 de Wright Avenue, a solo una cuadra de donde Walker fue atacado. Ahora, los oficiales sabían que estaban lidiando con un asesino en serie y harían falta todos los trucos posibles para atraparlo. Aquí hay algunos datos sobre el caso. 1. Todos los asesinatos ocurrieron entre las 1 en punto y entre las 4 en punto, horas 2. Todas las víctimas eran desconocidos que caminaban solos. En tercer lugar, la víctima parece apuntar a personas mayores de ambos sexos, aunque su motivo sigue sin estar claro. A raíz de esta serie de ataques, la policía incrementó las patrullas por la zona y la recompensa se vio coronada por otros 10.000. Pero incluso con una recompensa tan atractiva, la identidad del asesino de River City permanece oculta en las sombras. Y el pueblo de Arkansas sigue viviendo con miedo. Número 8. Alonso López fue arrestado por primera vez y enviado a prisión en 1969 por robo de automóviles. Y fue dentro de los muros de la prisión donde comenzó a aflorar su sed de sangre. Mientras estaba en prisión, López había forzado la intimidad con 3 reclusos y luego acabó con sus vidas. Como resultado de estos atroces crímenes, su sentencia fue ampliada 2 años. Pero en 1978, el Estado lo liberó como hombre libre y lo envió de nuevo a las calles para recoger los pedazos de su vida. Luego de salir de prisión, López inició su viaje por la zona noroeste de Sudamérica, estableciéndose finalmente en Perú. La vida en Perú le brindó entonces la oportunidad de cumplir los deseos de su vida, secuestrando, matando y quitando la vida a varias personas inocentes. Un día, mientras intentaba secuestrar a una niña de 9 años, López fue capturado por la tribu indígena ayacuchana. Lo desnudaron, lo enterraron en la arena y lo dejaron morir. Pero un misionero estadounidense acudió en su ayuda y convenció a la tribu de que liberaran a López y lo entregarán a la policía. Entonces estuvieron de acuerdo, pero en lugar de arrestarlo, los miembros de la tribu lo dejaron ir, prohibiéndole volver jamás. Tras su deportación del Perú, López continuó con su ola de asesinatos, pero las autoridades no pudieron vincularlo a él ni a nadie con el misterioso aumento de personas desaparecidas. En cambio, creían que las víctimas estaban siendo secuestradas por una red de trata de personas. Eso fue hasta abril de 1980, cuando los cuerpos de estas jóvenes fueron desenterrados por una inundación repentina que azotó los alrededores de Ambato, Ecuador. A medida que comenzaron a surgir nuevas revelaciones, la policía persiguió a López, quien luego confesó casi todos los asesinatos y algo más. Su modus operandi consistía en atraer a las niñas inocentes con baratijas antes de forzarlas y luego acabar con sus vidas estrangulándolo. Después de su confesión, López llevó a los oficiales a los sitios donde fueron en terra, 53 de las víctimas, y sus revelaciones ayudaron a resolver unos 110 casos. Fue acusado de múltiples cargos de asesinato y condenado. Pero hay un giro en esta historia. Verá, aunque los crímenes de López fueron horribles, el asesinato en Ecuador solo atrajo una sentencia máxima de 16 años. En ese momento, López cumplió solo 14 años, por cierto, y salió de prisión una vez más el 31 de agosto de 1994. Lamentablemente, la prisión no hizo nada para reformar al criminal. Y aunque se decía que había sido liberado por buena conducta, no pasó mucho tiempo antes de que volviera a las andadas. En 2002, Interpol emitió una orden de arresto contra López tras el asesinato de un minero en El Español. Las escenas guardaban un sorprendente parecido con los patrones establecidos de López, y los oficiales temían que el maníaco pudiera haber regresado al negocio. Pero la cosa no vuelve a terminar ahí. 2012, otra minera fue encontrada degollada en el municipio colombiano de Tunja. Una vez más, todos los dedos señalaron a López, el monstruo de los Andes. Ahora aquí está la parte misteriosa. Desde que López se liberó de la ley en 1998, nunca ha sido encontrado. Aunque las autoridades han iniciado una persecución tras otra, él sigue evadiendo la justicia. Hoy en día,
es conocido como el asesino en serie más prolífico de la historia, con más de 300 asesinatos a su nombre. Mientras continúa libre, uno solo puede preguntarse si algún día lo atraparán. Número 7. Frankfurt entre 1985 y 1990, un misterioso asesino en serie asoló un barrio conflictivo de Filadelfia. No se trataba de asesinatos ordinarios, sino de crímenes impactantes y brutales que provocan escalofríos a cualquiera. Las víctimas de esta serie de asesinatos fueron agredidas y luego apuñaladas decenas de veces, hasta el punto de que sus órganos internos quedaron expuestos. Sus piernas también fueron mostradas en una pose degradante. Para colmo de males, unas 9 víctimas fueron identificadas con el mismo patrón. Todas ellas eran mujeres y presuntamente todas eran adictas a sustancias ilegales, lo que se decía que había contribuido a sus secuestros y asesinatos. El extraño asesino fue apodado Frankfurt Slasher. Su primera víctima fue una mujer de 52 años llamada Helen Patent, cuyo cuerpo sin vida fue encontrado el 26 de agosto de 1985. Según las autoridades, Helen mostraba signos de agresión y alrededor de 40 puñaladas. La muerte fue tan violenta que sus órganos internos quedaron expuestos a la intemperie. Pero por más impactante que fuera el incidente, no sería la última vez. Pronto, el asesino de Frankfurt volvió a atacar. Su siguiente víctima fue una mujer llamada Anna Carroll, que fue encontrada muerta en su casa con 6 puñaladas. El asesino colocó su cuerpo de manera lasciva. Y al igual que la víctima anterior, sus órganos internos también quedaron expuestos a medida que pasaron los años. Comenzaron a surgir más víctimas. Y la última víctima, Michelle Denner, de 30 años, murió en 1990. Todas y cada una de estas víctimas eran mujeres que vivían en la misma zona, tenían antecedentes de problemas de salud mental o dependían de las drogas. Lamentablemente, el Departamento de Policía de Filadelfia cometió un gran error al comienzo de la investigación al convencer al público de que no se trataba de obra de un asesino en serie. Cuando la verdad salió a la luz, varias mujeres inocentes habían perdido la vida de la forma más violenta posible. Y, lamentablemente, la persona detrás de los ataques nunca ha sido identificada. Por supuesto, la policía ha interrogado a varios sospechosos, entre ellos Leonard Christopher, un hombre que trabajaba en la zona donde tuvieron lugar los ataques. Según relatos de testigos presenciales, Christopher fue visto caminando con una de las víctimas, Carol Dowd, la noche de su desaparición. Otros testigos afirmaron que no fue Christopher, sino otro hombre el que fue visto por última vez con la víctima. A pesar de que no había pruebas físicas que vincularan a Christopher con los crímenes, fue declarado culpable de asesinato y luego murió en prisión. Mientras estaba en prisión, el verdadero asesino de Frankfurt quitó la vida a su 9ª y última víctima antes de desaparecer en el aire. Hasta el día de hoy sigue siendo esquivo. Número 6. Jeff Davis. El 20 de mayo de 2005 es un día que quedará grabado para siempre en la mente de la gente de la parroquia de Jefferson Davis en Jennings, Luisiana. Fue ese mismo día que el cuerpo de Loretta Lynn Chason Lewis, de 28 años, fue encontrado en un canal en las afueras de la ciudad. Mientras estaba viva, Loretta hizo trucos para sobrevivir y financiar su adicción a sustancias ilegales. Entonces, cuando encontraron su cuerpo sin vida, la mayoría de la gente asumió que era el resultado de un negocio de drogas que salió mal, y nadie imaginó que esto sería obra de un asesino en serie. Pero poco menos de un mes, el 18 de junio de 2005, otro artista adulto, identificado como Ernestine Marie Daniels Patterson, de 30 años, también fue encontrado muerto en otro canal junto a una carretera al sur de Jennings. Con el descubrimiento de este nuevo cuerpo, la gente comenzó a entrar en pánico cuando surgieron signos de un asesinato en serie. Al principio, la policía detuvo a 2 hombres y los acusó de asesinato en segundo grado. Sin embargo, no hubo pruebas concluyentes que los detuvieran, por lo que se retiraron los cargos. Sin embargo, algo que no se detuvo fueron los asesinatos. Aproximadamente 2 años después, el 18 de marzo de 2007, otra artista adulta, Kristen Gary López, de 21 años, fue encontrada muerta en otro canal, al igual que la última vez que arrestaron a 2 sospechosos.
Uno era un proxeneta conocido como Frankie Richards, que trabajaba regularmente con Kristen, y el otro era la sobrina de Richard, Hannah Connor. Una vez más, como la primera vez, los dos sospechosos fueron puestos en libertad por falta de pruebas concluyentes, mientras los oficiales trabajaban día y noche para identificar al asesino. Comenzaron a surgir más cuerpos y todos tenían una cosa en común. Cada uno de ellos era un artista adulto que aparentemente había sido engañado hasta el lugar donde les arrebataron la vida. Estas víctimas incluyen a Whitney Dubois, de 26 años, Laconia Maggie Brown, de 23 años, Shea Benoit Seno, de 24 años, y Brittany Gary, de 17 años. Todos los cuerpos fueron encontrados dentro o cerca de Jennings y, junto con las víctimas anteriores, pasaron a ser conocidos como los 8 de Jeff Davis. Todos los cadáveres fueron encontrados en diferentes estados de descomposición y todos presentaban pocos o ningún signo de trauma, por lo que se concluyó que debieron haber sido sacados por asfixia. A medida que avanzaban las investigaciones, también se reveló que las víctimas se conocían y estaban unidas por su lucha común contra la adicción. Sin embargo, a pesar de estas revelaciones, el 8 asesino de Jeff Davis sigue libre, y el caso se ha convertido en uno de los casos sin resolver más publicitados en los Estados Unidos. Incluso con la participación del FBI y el hecho de que se ha identificado a más de un sospechoso, el caso ha experimentado poco o ningún progreso a lo largo de los años, e incluso los sospechosos identificados continúan libres hoy. ¿Será identificado alguna vez al 8º asesino de Jeff Davis? Aunque ese es un misterio que solo el tiempo podrá resolver. Número 5. Danilovsky. Esta siguiente e inquietante historia nos lleva a Rusia, donde varios asesinatos han permanecido sin resolver durante casi 2 décadas. Entre 2004 y 2007, un hombre ampliamente conocido como el maníaco Danilovsky aterrorizó a la población de Cherepovets en la región de Vologda. Se han identificado al menos 7 víctimas, 4 de las cuales fueron encontradas en una obra abandonada en la calle Danilovsky. De ahí el nombre también conocido por otro apodo, el hombre de los ojos apagados, que fue acuñado a partir de los relatos de algunos supervivientes que describen al agresor como de ojos apagados. Pero ese fue el informe dado por aquellos que sobrevivieron, aquellos que no sufrieron su muerte de la manera más espantosa posible. La primera víctima fue Marina Ostrovskaya, de 17 años, que desapareció el 4 de febrero de 2004. Luego, en agosto del mismo año, Irina Popova, de 19 años, también perdió la vida en el páramo de Patinsky. Aproximadamente un mes después, el 5 de septiembre, Tatiana Bayeva, de 22 años, fue agredida y estrangulada en una escuela de arte local. Y el show de diciembre de 2000, Tatiana Maximova, de 417 años, también fue asaltada y estrangulada en la calle Miliutenko. Luego, en junio de 2000, Lyudmila Miroshnichenko, de 30 años, no llegó al trabajo y apareció muerta más tarde. Al mes siguiente, también fue encontrada muerta Svetlana Stepanova, de 19 años. Y fue mientras exploraban la escena del crimen que los agentes encontraron los restos podridos de Miroshnichenko y Ostrovskaya. La última víctima confirmada fue Natalia Sakalova, de 17 años, cuyo cuerpo sin vida fue encontrado el 11 de junio. Lo más inquietante de todo esto son los extraños dibujos pornográficos que se encontraron en las paredes cercanas al lugar de cada asesinato. Desafortunadamente, el maníaco Danilovsky continúa vagando libre mientras los investigadores intensifican sus esfuerzos para ponerse al día. Número 4. El asesino del Zodíaco. El público nombra a muchos asesinos en serie, pero no al asesino del Zodíaco que él mismo nombró. A finales de la década de 1960, este misterioso loco aterrorizó el norte de California y sus crímenes fueron tan grotescos que se convirtió en el caso de asesinato sin resolver más famoso en la historia de Estados Unidos. Entre diciembre de 1968 y octubre de 1969, este misterioso asesino viajó por las regiones rurales, urbanas y suburbanas del norte de California, apuntando a parejas jóvenes y a un taxista solitario. La gama de sus actividades criminales se extendió por Benicia, Vallejo, el condado de Napa
y toda la ciudad de San Francisco en su conjunto. Según documentos enviados por el asesino del Zodíaco al FBI, supuestamente había matado a 37 personas. Sin embargo, solo 5 de estos casos han sido confirmados y el resto sigue bajo investigación. El asesino del Zodíaco también ha sido relacionado con varios otros casos sin resolver en lugares como el sur de California y otros estados vecinos. Algunos de los asesinatos confirmados incluyen la muerte de David Arthur Faraday, de 17 años, quien fue asesinado a tiros junto con Betty Lou Jensen, de 16 años, el 20 de diciembre de 1968. Luego está el caso de Michael Renault Maillot, de 19 años, quien también recibió un disparo junto con Elizabeth Farron, de 22 años, el 4 de julio de 1969. Aunque Maillot sobrevivió al ataque, Farron no tuvo tanta suerte y fue declarada muerta al llegar a Kaiser, hospital de la Fundación. Otra víctima fue Brian Calvin Harnell, de 20 años, quien fue apuñalado el 27 de septiembre de 1969 junto con Cecilia Ann Shepard, de 22 años. Harnell sobrevivió al ataque, pero Shepard finalmente sucumbió a sus heridas días después. La última víctima confirmada fue Paul Lee Stein, de 29 años, quien fue asesinado a tiros el 11 de octubre de 1969 en un vecindario conocido como Presidio Heights, en San Francisco. Cuando el asesino del Zodíaco no estaba buscando a su próxima víctima, estaba ocupado enviando amenazas a los periódicos regionales, afirmando que provocaría un alboroto masivo o colocaría una bomba en un lugar público si sus criptogramas no eran publicados. En estos criptogramas, el asesino del Zodíaco explicaba cómo reunía a sus víctimas como esclavas para el más allá. También fue en estas cartas donde el Zodíaco reveló el nombre elegido. Sin embargo, de los 4 cifrados que publicó, solo 2 se han resuelto, y el más reciente de todos se resolvió en 2020. Aunque han pasado muchos años desde que Zodiac tenía a California bajo control, las investigaciones sobre el caso aún están en curso, pero nunca se ha arrestado a ningún sospechoso. La única persona que alguna vez fue nombrada públicamente como sospechoso fue un hombre llamado Arthur Lee Allen, un maestro de escuela y delincuente sexual convicto que murió en 1992. Número 3. Asesinatos con caras sonrientes. Mientras exploramos las escalofriantes historias de asesinos en serie que todavía están activos hoy en día, nos viene a la mente el asesino de la cara sonriente. Este misterioso monstruo fue responsable de la muerte de al menos 45 jóvenes entre las décadas de 1990 y 2010, según los detectives retirados de Nueva York, Kevin Gannon y Anthony Duarte, y el profesor de justicia penal, Dr. Lee Gilbertson. Cada una de las escenas del crimen tenía este escalofriante graffiti que representaba una cara sonriente. De aquí surgió el nombre del asesino de caras sonrientes. Los crímenes se extendieron por 11 estados del medio oeste de Estados Unidos, incluidos Washington, Boston, Chicago y Wisconsin. Estas víctimas también tenían algunas cosas en común. Primero, todos eran hombres en edad universitaria que eran estudiantes muy populares, atléticos y exitosos. 2. Todos eran hombres blancos. Y tercero, todos encontraron su fin al regresar de fiestas o bares donde habían estado bebiendo. Sus cuerpos serían encontrados en cuerpos de agua, lo que lleva a la conclusión de que habían muerto por ahogamiento accidental o inexplicable. Sin embargo, fueron Gannon y Duarte quienes propusieron la teoría de que un asesino en serie era el responsable de los asesinatos. Y aunque varios otros agentes del orden no pudieron vincular los asesinatos a una sola fuente, los detectives continúan aferrándose a sus teorías. Sin embargo, ni siquiera los investigadores están seguros de si los crímenes fueron perpetrados por una sola persona o por un grupo de personas. Pero a medida que se revelan más hallazgos, incluso el FBI sigue manteniendo que los asesinatos no fueron cometidos por un asesino en serie. Entonces, ¿cómo explicamos los patrones consistentes en casi todas las muertes? A medida que profundizamos en este misterio, descubrimos un caso inquietante que continúa desconcertando a muchos estadounidenses, y las preguntas siguen sin respuesta. Si de hecho todos los asesinatos fueron cometidos por uno o un grupo de asesinos en serie, esa persona todavía podría estar libre hoy.
Qué aterrador pensar que alguien pueda estar viviendo al lado de este asesino en serie, sin ser consciente de los peligros que acechan en su vecindario. Número 2. A partir de 1999, la ciudad de Chicago ha experimentado una ola de desapariciones y muertes inexplicables, todas ellas atribuidas a un asesino en serie conocido como el Estrangulador de Chicago. Desde entonces, al menos 75 mujeres de entre 18 y 58 años han sido estranguladas hasta la muerte, todas de la misma manera. De estos 75, solo 24 han sido resueltos, dejándonos con 51 casos sin resolver. Todas las víctimas fueron encontradas tiradas en los vecindarios del lado sur y oeste de Chicago, generalmente en callejones oscuros y edificios abandonados. Según los investigadores, al menos el 47% de ellos tenían antecedentes en el negocio del entretenimiento para adultos y la mayoría de ellos eran afroamericanos. Estos asesinatos se llevaron a cabo de una manera tan brutal que te provocarán pesadillas durante días. Algunos de ellos mostraban signos de que estaban amordazados. A algunos les ataron bolsas de plástico en la cabeza y a algunos incluso les prendieron fuego. Pero el rasgo común fue que todos fueron despojados de sus ropas. La primera víctima de este maníaco no identificado fue una mujer llamada Angela Ford. Angela desapareció en 1999 después de salir de casa para recoger la libreta de calificaciones de sus hijos. Lamentablemente, fue encontrada estrangulada e inconsciente pocos días después de su desaparición, y tras pasar año y medio en coma, tomó su último aliento. Luego, por supuesto, está el caso de Teresa Boone, cuyo cuerpo sin vida fue recuperado en 2007. En el momento de su muerte, Teresa estaba embarazada de 8 meses, lo que hace que todo el caso sea aún más deprimente. La estrangularon, la desnudaron y sus restos sin vida fueron arrojados a un contenedor de basura. Pero apenas 48 horas después de su hallazgo, el cuerpo sin vida de otra joven, Hazel Lewis, fue encontrado entre un basurero ardiendo detrás de una escuela primaria. A pesar de los intensos esfuerzos por identificar al culpable de estos asesinatos, el Estrangulador de Chicago sigue libre. A medida que pasan los años y el caso se vuelve cada vez más frío, solo podemos preguntarnos si la verdadera persona detrás de estos horribles crímenes algún día será llevada ante la justicia. Número 1. Durante 43 años, el asesino del I-70 ha evadido la justicia y aún hoy sigue siendo incierto si algún día será capturado. Su modus operandi era simple y siniestro. Iba a bares gay y escogía a niños y adolescentes, todos de Indianápolis. Luego las víctimas eran encontradas muertas, a menudo arrojadas a ríos, arroyos y zanjas cerca de la interestatal I-70. Su primera víctima fue un niño de 15 años, identificado como Michael Petrie. El cuerpo de Petare fue descubierto desnudo en el condado rural de Hamilton, Indiana, el 16 de junio de 1980. Aunque era bastante joven, Petrie era un artista adulto que pasaba la mayor parte de su tiempo en bares gay de Indianápolis. La causa de la muerte se consideró estrangulamiento. Luego está el caso de Maurice Taylor, de 23 años, cuyo cadáver en Topless fue encontrado en Whistle Creek, también en la zona rural de Hamilton, allá por julio de 1982. Otras víctimas del asesino I-70 incluyen a Delboyd Lee Baker, de 14 años, Michael Andrew Riley, Eric Alan Rutger, de 17 años, Michael Allen Glenn, de 29 años, James Robbins, de 21 años, Jean Paul Talbot, Stephen L. Elliott, Clay Russell Boatman, Thomas Clevenger, Jr. y Otto Gary Becker. Sumando el total, la víctima cuenta hasta 12 hombres, todos los cuales fueron encontrados estrangulados hasta la muerte. Se creó un grupo de trabajo para frenar la amenaza y el FBI intervino. Pero, lamentablemente, nunca nadie ha sido procesado por estos crímenes.